Nuevamente, bienvenidos a esta tercera cápsula de Pensamiento Matemático 3. En esta cápsula vamos a abordar el tema general de los límites de una función. Para poder iniciar, necesitamos construir la definición de una función. Imagínense que van caminando, por ejemplo, por la playa y allá muy a lo lejos observan un grupo de gaviotas. Conforme ustedes se van acercando poco a poco a ese grupo de gaviotas, van observando el comportamiento de estas, es decir, algunas vuelan, otras se quedan, y conforme se van acercando, estas, por ejemplo, empiezan a volar, se dispersan. Es decir, estamos observando el comportamiento de ese grupo conforme nosotros nos vamos acercando a ellas. Precisamente el concepto general de límites en matemáticas nos habla de esto, es decir, de observar el comportamiento de una función conforme nos acercamos a un valor en específico. Es decir, voy a observar cómo mi función se comporta en razón de que ahora quiero llegar a un número en específico, cualquiera que éste sea. La notación matemática, cuando hablamos de límites de una función, es la siguiente, la que están visualizando. Límites de f de x cuando x tiende a c. Lo vamos a leer de esa manera. Límites de f de x cuando x tiende a c. En este caso, tendríamos que descubrir qué significa c. Cuando trabajamos límites, precisamente esta letrita C significa un valor específico, es decir, por ejemplo, si regreso al, al límite anterior, podría ser límite de f de x cuando x tiende a 2, dándonos a entender que C es un valor específico, es decir, es un valor con el cual yo podré jugar. Por ejemplo, límite de f de x cuando x tiende a menos 2, límite de f de x cuando x tiende a 3, límite de f de x cuando x tiende a 5, por ejemplo. Hacemos referencia a que C es un valor en específico que nosotros tenemos en nuestro límite. En la cápsula pasada también la definíamos como un número real que está presente dentro de la recta numérica. Pues es lo mismo que un valor específico, es decir, es un número que está presente, dentro de la recta numérica. Por eso se dice que es un valor en específico al cual nosotros le vamos a, le vamos a dar un valor, ya sea 2 menos 2, 3 menos 3, el valor que nosotros queramos. Entonces, recapitulamos que C significa un valor específico y que un límite es observar cómo se comporta nuestra función cuando nosotros nos acercamos a dicho valor en específico. Para este caso vamos a trabajar dos métodos, el método de sustitución directa y el método de límites horizontales. En esta cápsula solamente vamos a revisar el método de sustitución directa. Les estaré enviando videos explicativos donde estaremos hablando también acerca de los límites horizontales. Pero en esta cápsula nos vamos a centrar únicamente en la sustitución directa. Por ejemplo, límite de f de x al cuadrado menos 4x más 3 cuando x tiende a 2. ¿Qué quiere decir? Es decir, que con este método de sustitución directa vamos a observar cómo se comporta nuestra función, es decir, vamos a encontrar su límite cuando nosotros queramos que x tienda a 2, ¿sale? Es decir, que x se acerca a ese valor en específico, es decir, a 2. En este método de sustitución directa lo que vamos a hacer precisamente, como su nombre lo indica, es una sustitución. Recordemos que una sustitución es darle un valor, en este caso a x, por ejemplo, y sustituirlo dentro de nuestra función original. Por ejemplo, x cuadrada menos 4x más 3. Teniendo en claro que lo que queremos encontrar es el límite de esta función cuando x tiende a 2, entonces 2 es mi valor específico y voy a tomar ese valor para reemplazarlo por x. Es decir, dentro de mi función original, donde yo vea x, ahora le voy a colocar el valor de 2.
porque es el valor específico al cual yo quiero que tienda mi función. Es decir, quiero encontrarle el límite a ese valor específico. Sustituyo entonces y me queda x al cuadrado, ahora sería 2x al cuadrado menos 4x, ahora sería menos 4 por 2 más 3. Recordemos que cuando tenemos valores específicos dentro de nuestra función, no los podemos mover. Es decir, el 3 es un valor específico que no va a cambiar. El 4 es un valor específico, es una constante que está acompañando a una variable. El 4 tampoco cambia. Lo único que cambian son los valores de las variables, porque estos sí pueden tomar diferentes valores. Entonces resuelvo el ejercicio para poder encontrar el límite de esa función y me dice que cuando elevo 2 a potencia a segundo grado o a potencia 2, me da como resultado 4. Menos 4 por 2 me da como resultado menos 8 y solamente le sumo 3. Es decir, la nueva operación matemática que tengo es 4 menos 8 más 3. Cuando realizo toda esa operación matemática, 4 menos 8, por ejemplo, ya sabemos que cuando estamos trabajando con una resta de números con diferentes signos, cuando tenemos, lo único que hay que hacer es una diferencia entre el valor más grande y el valor más pequeño. Es decir, tenemos un 4 positivo y un 8 negativo, simplemente hacemos la diferencia. 8 menos 4 me da como resultado 4. Y lo que sucede aquí cuando tenemos este tipo de ejercicios es, hago la diferencia, pero prevalece el signo del número más grande. En este caso es el número más grande es menos 8, por lo tanto el resultado final será negativo. 4 menos 8 me dará como resultado menos 4. Si a menos 4 le sumo 3, luego nuevamente hago la diferencia. 4 menos 3 me da como resultado 1, pero como el número más grande es negativo, entonces el resultado final seguirá siendo negativo, que en este caso es menos 1. Y entonces se dice que he encontrado ahora el límite de esa función. El límite de esa función es menos 1. Regresando entonces, es el límite de f de x cuando el límite de f de x, que es x cuadrada menos 4x más 3, cuando esta función tiende a 2, su límite es menos 1. La pregunta es, ¿qué quiere decir ese límite? Ese límite nos quiere decir que a medida de que x se acerca a 2, es decir, los valores de y se van aproximando a menos 1. Eso es lo que nos quiere decir el límite. Que conforme nuestra variable x se va acercando a 2, precisamente los valores encontrados van a tender a menos 1. Es decir, los valores de y van a tender a acercarse a menos 1 cuando estamos trabajando este tipo de funciones. A este método le conocemos como sustitución directa. Lo único que tenemos que hacer es tener el valor específico del límite, es decir, del valor específico al cual nosotros queremos que nuestra función, que los valores de x se acerque dentro de la función. Tomamos ese valor específico como el valor de x y lo reemplazamos, lo sustituimos dentro de nuestra función, como lo hicimos acá. Ya sé que lo que quiero encontrar es el límite de esta función cuando tienda a 2. Entonces, tomo ese numerito, ese valor específico y lo reemplazo de manera directa dentro de mi función para poder resolver esa operación algebraica y obtener al final un nuevo número. En este caso, menos 1. Lo cual nos quiere decir que a medida de que los valores de x se van acercando más y más y más a 2, los valores de y se van acercando más y más a menos 1. Entonces nos damos cuenta cómo los límites de una función no es algo tan complicado. Este método es uno de los más básicos, el de sustitución directa, y el otro método que estaremos trabajando es el de límites de manera horizontal. Precisamente esta información se las estaré enviando en otro video explicativo, el cual lo podrán visualizar desde plataforma para igual poder trabajar. Y recuerden que cualquier duda que tengan se pueden contactar conmigo por los medios disponibles que tenemos y ahí poder resolver las dudas. Desde luego también estarán habilitados los foros para poder compartir cualquier duda, para poder compartir cualquier comentario que tengan acerca de este tema de límites de una función. Recordemos que solamente trabajamos sustitución directa. En un video explicativo estaremos trabajando los límites de manera horizontal.
Esperando que esta cápsula haya sido breve, pero bastante clara, les deseo que tengan un bonito día y éxito en sus actividades.